Para el video de hoy la temática es muy diferente. Creo que es la primera vez que hablo de temas de este tipo en este canal. En anteriores ocasiones a lo mejor vimos por ahí algún video del Pombero, de algunas leyendas de Paraguay en el otro canal, pero hoy vamos a hablar de un tema que a mí me llamó bastante la atención. El video original se llama Los aterradores gritos de una familia en Asunción. Todavía no estoy tan seguro de cómo le voy a poner de título, pero este video me salió en recomendaciones en mi algoritmo porque pues he estado viendo mucho contenido de Paraguay para ver cuáles les traigo. Y esto me llamó especialmente la atención. Por lo visto es un caso paranormal, por así decirlo, que en su momento como que fue muy conocido. El video original es de hace 7 años, pero digamos que vamos a darle una visita porque yo no lo conozco y ya saben que si hablan cosas de Paraguay para mí es interesante. El video original por supuesto yo se los dejo en la descripción si lo quieren ver completo sin interrupciones. Yo voy a ir haciendo mis comentarios, ya saben, así que yo les recomiendo que vayan dejando su like, vayan viendo si están suscritos, si de casualidad se les ha pasado y no están suscritos, revísense, en la televisión solo le dan para arriba, dejan su like, revisen que estén suscritos. Y ahora sí, vayamos viendo. Los medios de comunicación alrededor de todo el mundo están comenzando a girar su atención hacia un evento aterrador, un evento tan frío como espeluznante, tanto así por los hechos reales como por aquellos que hasta el día de hoy no tienen explicación ni traspasan el umbral de lo comprensible. Un suceso tan increíble que está comenzando a hacer creer a la gente de Paraguay que esta es la mejor prueba de lo paranormal. Prepárate muy bien porque si eres escéptico, este video abrirá tu mente y te dejará cuestionándote en verdad si este tipo de cosas existen. Si eres de Paraguay, probablemente ya conozcas este caso. Y cómo no se ha hecho eco en los canales de noticias más importantes del país. Hablo del aterrador crimen ocurrido en lo ahora llamada la Casa del Horror de Asunción. Ok, entonces sí pasó algo fuera de lo paranormal, por así decirlo, algo malo. Exactamente no sé qué. Seguramente ustedes escucharon la noticia a lo mejor. O sea, fue hace 7 años. Quizás algunas personas no lo escucharon y hasta ahorita se están enterando, imagínense. Pero sí pasó algo allí y como que después quedaron ahí algunos entes por ahí, a lo mejor. ¿Recuerdas qué es lo que estabas haciendo la noche del pasado día martes 2 de octubre? Probablemente hayas estado viendo televisión, durmiendo, jugando videojuegos o alguna otra actividad en la comodidad de tu hogar, pues las paredes de este hogar exactamente ese mismo día y a esa misma hora estaban siendo testigos de uno de los crímenes más desalmados, brutales y fríos de la historia de Paraguay. Avancemos en el calendario a la fatídica tarde del 8 de octubre. Ese día, en Paraguay, la policía recibió una llamada proveniente de una de las localidades de Asunción. Una semana después. Que reclamaba que por cada rincón de su casa se podía oler un hedor asqueante. Sí, pues. Según testimonio, el hedor provenía de una casa vecina. O sea, una semana después se dieron cuenta por el olor de putrefacción de los cuerpos, que ya me puedo intuir yo qué pasó. Era extraño, puesto que en este hogar vivía una familia completa, Dalma Rojas, sus 2 hijos, su madre y su padrastro. ¿Qué podrían haber estado haciendo ellos en su hogar, que emanaba un hedor tan fuerte de entre sus paredes? Cuando la policía visitó el lugar no encontró a nadie. Lo único que hallaron fueron rastros de lo que podría haber sido un aterrador crimen. Fue entonces cuando comenzaron a excavar y la verdad se revelaría. A toda la familia. Toda la familia había sido asesinada. Sí, incluyendo los 2 menores de edad. Habían sido enterrados en fosas y bañados en cal para acelerar su putrefacción. A todos, absolutamente a todos, se les quitó la vida con un arma blanca. Algunos tenían heridas tan profundas, pero no fulminantes, que le habrían hecho agonizar durante horas. Uy, a la gran. O sea, con cuchillos o algo similar. ¿Y por qué a toda la familia? ¿Qué pasó? El evento fue tan impactante que un canal de noticias fue a primera hora para cubrir la situación. Fueron los primeros que con cámaras y micrófonos en mano visitaron el hogar para realizar la nota y así transmitir la noticia a su público. Público quienes sentados en la comodidad de su hogar vivirían una situación absolutamente paranormal. Te recuerdo, las imágenes que verás a continuación fueron captadas en vivo. No poseen ediciones atrás. Las únicas personas allí presentes era el equipo de grabación. Todas las otras personas debían... Ya tengo miedo. Qué bueno que es de día. Si ustedes están viendo esto de noche y son susceptibles a asustarse tal vez, quizá es mejor esperar hasta que sea de día. Oh, pues aguantémonos el miedo. Voy a tratar de decir alguna tontería para alivianar el miedo. Debían estar apartadas varios metros lejos del hogar. Así, exactamente como lo verás ahora. Lo vivieron también los televidentes del canal C9N de Paraguay. Yo soy muy asustadizo. Tú mismo. Mujeres y de las 2 criaturas.
Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres, en este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Ajá. ¿Escucharon ese grito? Porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Ajá. Y no fue IA, porque en ese entonces no existía la IA. Lo lograste escuchar. Parecen oírse gritos desgarradores justo cuando la periodista pasa por el lugar donde se habían enterrado los cuerpos. Después de que este metraje saliera en vivo y su audiencia comenzara a alertar al programa de este sonido, los editores separaron el audio captado por el micrófono y la cámara utilizadas ese día. Lo que escucharás a continuación es el audio de ambiente captado por la cámara. Ey, espérense. Quiero respirar. Es que a mí estas cosas sí me dan mucho miedo. Ya después se me olvidan. No me quedo traumado, la verdad. Pero sí me asusto en el momento. Parte de otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en este momento. Porque parte de otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en este momento. Ay, no me dio escalofríos. ¡Ay, la bestia! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué miedo! Me río porque estoy nervioso. Otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en este momento. ¿Escuchaste eso? Se pueden oír gritos, pero no cualquier grito. Escucha claramente el hórrido sonido de dolor de un hombre, una mujer e inclusive niños. Estos gritos no pueden provenir de afuera. Es más, ninguno de los miembros del equipo recuerda haber escuchado un audio así de fuerte. Análisis posteriores demuestran que fueron captadas exactamente en dicho lugar. Inmediatamente, muchos creyentes en el tema de lo paranormal asociaron este hecho a una psicofonía fidedigna del dolor proveniente del espíritu de esta familia. Y tendría todo el sentido, la verdad. Miren, yo soy bastante escéptico de estas cosas. No suelo creerlas. Normalmente pienso a lo mejor que fue un montaje, que es algo preparado, pero la verdad también creo que cabe las posibilidades. No me imagino yo la desesperación que pudo haber tenido la familia entera para que sucediera algo así. Estaría interesante si ustedes tienen información, ya que ha pasado tanto tiempo y a lo mejor ustedes se enteraron de la noticia y a lo mejor le dieron algún tipo de seguimiento en algún periódico. Si se sabe las razones del porqué de todo esto. Hay muchas personas que saben mucho de noticias y eso me sorprende. Y si me lo pueden escribir en los comentarios, yo lo leo para enterarme qué fue lo que sucedió, las razones del por qué sucedió esto, en qué estaba metido la familia o a lo mejor tenían algún tipo de enemigo. No lo sé. A lo mejor ustedes me pueden explicar, se los agradezco. Ningún espíritu está preparado para vivir un momento tan traumante como ver a tus hijos desvanecerse de una manera tan cruel. Debes saber además que tan solo 4 días después de haber cometido el crimen, el autor volvió al lugar para verificar que aún estuvieran enterrados. No se le ocurrió nada mejor que hacer una fiesta en ese mismo lugar. Una horrible frialdad que podría haber provocado la espeluznante manifestación de almas que nunca se fueron en paz. Una fiesta. Otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en este momento. C9N es un canal de noticias. No tiene sentido que quisiera montar todo esto para obtener más audiencia. Tanto la periodista como los camarógrafos, contando a todo el equipo de grabación, coinciden en lo mismo. Ninguno escuchó estos gritos, solamente las herramientas lo captaron. Vaya caso tan aterrador, no solo por las cosas paranormales, que sí, la verdad es que da un poco de miedo esos gritos y todo, pero también lo aterrador que es la vida real. O sea, allí pasó algo cruel a una familia entera. Y eso no sé qué me da más miedo, la verdad, si lo paranormal o lo que está normalizado. Ay, no, me dejó con un mal cuerpo esto. Voy a tener que ir a escuchar unas mis alabanzas. En fin, espero que se hayan entretenido, les haya gustado. Yo lo leo gustosamente en los comentarios. Seguramente ustedes se enteraron de este caso y tienen mejor información que yo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Les recuerdo por última vez, está el botoncito unirse habilitado para que sean miembros del canal y así también puedan aparecer en alguna sección. Pues como agradecimiento yo los voy a estar poniendo a los que se unan. Hay 2 precios, así que al que más se acomode
a su bolsillo, pues muy agradecido. Yo me llevo un porcentaje y el otro porcentaje se lo lleva a YouTube, pero por si ustedes quieren apoyar de alguna manera. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden dejar su like si no lo han dejado, revisar que estén suscritos y nos vemos en una próxima. Cuídense, hasta luego, bye.